Siempre me ha fascinado el tema de los proyectores, especialmente para jugar a videojuegos. Lo que pasa es que hasta hace no mucho tiempo o los precios eran prohibitivos o tenías una calidad bastante justilla. Nunca tenías un buen balance de las dos cosas. Pues bien, si hace no mucho tiempo hemos tenido la oportunidad de probar un proyector en el canal con un resultado bastante satisfactorio, en el vídeo de hoy vamos a probar otro modelo, el eTheaker IPL610. Veremos en primer lugar su uso básico como dispositivo multimedia, luego veremos qué aplicaciones o características trae y por último haremos una prueba completa utilizando la entrada HDMI que incorpora, viendo cómo responde ante distintos dispositivos de juegos. ¿Cómo responderá? Vamos a verlo. Este eTheaker IPL610 lo podéis localizar a través de Amazon a un precio de unos 300 euros, aunque normalmente hay cupones de descuento como el que hay actualmente de 80 euros, por lo que el precio final se quedaría en unos 220 euros. En todo caso es bueno estar atentos ya que frecuentemente suelen salir ofertas. Os dejaré enlace de afiliado en la descripción y el comentario fijado por si tras ver el vídeo, siempre tras ver el vídeo por supuesto, os decidís a comprarlo. De ese modo apoyáis al canal con una pequeña comisión sin que tengáis que gastar ni un céntimo adicional. En cuanto a sus características tendremos, en primer lugar, unas dimensiones de 18,5 x 13,2 x 21 centímetros, con un peso de 1,8 kilogramos. En definitiva, a simple vista tenemos un proyector bastante compacto. En segundo lugar tendremos un sistema operativo integrado en el proyector, como si de un Smart TV se tratase, con el que tendremos preinstaladas aplicaciones como YouTube, Prime Video o Netflix, navegador web o incluso aplicaciones con canales gratuitos. En cuanto a su luminosidad tendremos 600 lúmenes. Compatibilidad con 4K mediante downscale a 1080p y compatibilidad con Dolby Audio. Incluye soporte de Bluetooth 5.2 para enlazar, por ejemplo, con unos altavoces Bluetooth externos que tengamos y Wi-Fi Dual 2G más 5G. Y también dispone de un sistema de lente sellada, lo que evita que la lente se ensucie con facilidad, teniendo un mantenimiento mucho más sencillo. Por último, un detalle muy bueno de este proyector es que tiene la opción de corrección trapezoidal automática. Por supuesto siempre tendremos la opción manual, pero esto es un pequeño plus. Así como la opción de foco ajustable con el mando a distancia, sin necesidad de tocar físicamente el proyector. Esta característica es un puntazo ya que evitamos manipular directamente el proyector para el ajuste. En cuanto al tamaño máximo de pantalla que podemos conseguir, según el manual tendremos una pantalla de 100 pulgadas a una distancia de 275 centímetros. Una barbaridad. Por supuesto podemos intentar separarlo un poco más, pero evidentemente cuanto más lejos estemos, menos luminosidad tendrá la pantalla. Para que os hagáis una idea, en las pruebas que vamos a ver estaba a una distancia de 2 metros de la pared, porque no me daba más la habitación, lo que en la práctica se traducía en una pantalla de unas 85 pulgadas. Luego veréis cómo se veía. Niños y niñas, llega el momento que todos estabais esperando, el desencajado de este proyector. Como siempre intentaré ir un poco al grano para que no sea demasiado pesado. En la parte superior de la caja vemos la marca eTheaker junto con el modelo, el IPL610. Aparece una representación del proyector para que nos hagamos una idea de cómo es y también podemos ver remarcadas las compatibilidades con Netflix, YouTube, Prime Video y Dolby Audio. Lo que es la caja en sí es bastante resistente, algo a tener en cuenta para tema de transporte. Si abrimos la caja, lo primero que llama la atención es que el corcho de protección superior tiene como unas instrucciones básicas para el arranque, es decir, cómo enchufarlo y cómo hacer el ajuste de foco inicial, poco más. Tras esta puntualización sacamos todo el contenido y lo que tendremos es, en primer lugar, las instrucciones, las cuales vienen en inglés. Son unas instrucciones bastante completas que explican todas las funciones del proyector, desde el enfoque, pasando por la conexión Bluetooth, la conexión del AirScreen o detalles como el tamaño de pantalla que podemos tener. El tema del idioma no debe ser una preocupación, ya que desde la propia marca, desde eTheaker, me comentan de que en este caso viene con el manual en inglés por ser una unidad de testeo, de prueba. Se supone que cuando se compre el producto a través de Amazon España vendrá con el mismo manual pero en castellano. De todas formas, entre nosotros, se trata de un proyector que no es complicado de manejar. Quizás el tema del AirScreen o emisión desde un dispositivo externo pueda ser algo más complejo, pero siempre en pantalla aparecen indicaciones por si andas algo perdido.
El segundo elemento es el mando a distancia. Tiene los botones justos y necesarios, para que no te hagas un lío con tropecientas funciones. Flechitas, OK y salir, accesos a configuración o inicio y botones de acceso directo a Netflix, YouTube, Prime Video o el enfoque, con los ajustes de volumen al final. Vamos, para no perderse. El tercer elemento es la fuente de alimentación multitensión, con una salida de 19 voltios y 6.3 amperes, lo que supone en la práctica una entrega de potencia máxima de 120 vatios. Es decir, este proyector consumirá menos de estos 120 vatios. Otro elemento que no puede faltar es el cable HDMI de regalo, en esta ocasión con una longitud de 1,2 metros aproximadamente. Y por último tendríamos el proyector en sí. Es pequeño y compacto, y vemos que su disposición de uso es vertical, a diferencia de los proyectores tradicionales, los cuales se suelen usar tumbados. En el frontal vemos una rejilla por la que tendremos la salida del aire caliente del proyector. Es decir, la corriente de aire entrará por su parte trasera y saldrá por dicha rejilla. Lo siguiente que tendremos serán la lente y el obligado receptor de infrarrojos para el mando. En su parte superior tendremos el botón de encendido y podemos leer la marca iThicker, por si no nos acordásemos, básicamente. Por la parte trasera tendremos en primer lugar el conector de alimentación, un puerto USB para la conexión de una unidad donde tengamos contenido multimedia a reproducir, la entrada HDMI a la cual luego daremos bastante caña y el conector para auriculares o altavoces externos. Ya os voy adelantando que altavoces muy probablemente no os harán falta, porque los que lleva de serie este proyector son muy buenos. Pero por si sois sibaritas del sonido o tenéis altavoces de calidad, ahí tenéis la opción. Por último, en la parte inferior tendremos una rosca por si usamos un trípode o un soporte para el proyector, para la colocación incluso en el techo llegado el caso. Un detalle casi obligado en este tipo de dispositivos. Bueno, ya hemos terminado con el desencajado. Ahora llega el momento de comenzar las pruebas. Al arrancar veremos la imagen desenfocada y una ruleta en el centro. Con el mando a distancia tocaremos los cursores para afinar el enfoque hasta el punto necesario. Una operación la más de sencilla. Una vez hemos finalizado el enfoque, elegimos el tipo de instalación del proyector y hacemos los ajustes básicos. Idioma, región y conexión Wi-Fi. Y una vez terminados estos trámites obligados del primer arranque, podemos ver un sistema operativo tipo Smart TV con bastantes aplicaciones preinstaladas. Por lo tanto, tendremos un proyector que ya puede ser usado para reproducir contenido multimedia, por ejemplo con Prime Video para ver series o películas, o no sé, ver canales de YouTube así, eligiendo a lo loco. Como por ejemplo este que se llama All Gamer Yagi. Se ve que tiene futuro este chaval, habrá que suscribirse. Bueno, ¿qué tocaba ahora? Ah, sí, sin olvidar el típico navegador web, por supuesto. Por último, comentar que también tendremos alguna aplicación con canales infantiles de acceso gratuito, o al menos eso parece. En el vídeo no se hace justicia, pero se ve y sobre todo se escucha de manera brutal. Bajo mi propia experiencia subjetiva, no considero que sea necesario el tener altavoces externos adicionales, ya que los propios altavoces que integra este proyector de serie son muy buenos. De todas maneras, como comento en el vídeo, tenéis la opción tanto de utilizar unos altavoces externos por cable o por Bluetooth, si se diera el caso. Tendremos una tienda de aplicaciones, pero como suele ocurrir en este tipo de dispositivos, es bastante limitada, por lo que no nos permitirá instalar aplicaciones interesantes como RetroArch o emuladores standalone. Una pena. Pero esto tiene solución, ya que el tener una entrada HDMI nos abre un sinfín de oportunidades. En todo caso, antes de liarnos a probar dispositivos, un pequeño inciso, ya que tenemos la opción de emitir desde un dispositivo compatible. Simplemente seleccionaremos la opción en el proyector, seleccionaremos emitir en nuestro dispositivo externo, en este caso mi móvil, y enlazaremos con el proyector. Hacemos una prueba con Redream y Crazy Taxi, y aunque podemos jugar, tenemos una tasa de imágenes algo limitada, además de un lag importante por la conexión inalámbrica. Es decir, si pretendemos jugar mirando la pantalla, nos podemos ir olvidando. Esto es algo perfectamente normal, ya que este tipo de aplicaciones está pensado para compartir contenido multimedia, no tanto para jugar, debido al input lag que crea este tipo de conexión. Ahora probamos lo que para mí es el principal atractivo en cuanto a videojuegos se refiere. Hablamos de la entrada HDMI. Probaremos un surtido de dispositivos, empezando por TV Boxes con Emuelec, donde probaremos las plataformas clásicas,
lo que bajo mi opinión es el auténtico videojuego retro. Sin embargo, si queremos un puntito más, con plataformas más potentes como PlayStation 2, GameCube o Wii U, podremos conectar uno de los mini PCs que probamos hace unas semanas, en los que usamos Retrobat o Batocera. En el canal tenéis listas de reproducción de todos estos sistemas, por si os interesase cómo ponerlos en marcha. Una vez hemos pasado el spam sano, evidentemente, comentar que el funcionamiento con este tipo de dispositivos mini es ideal, ya que la simbiosis de uno de estos cacharros con el proyector resulta en un combo que no es muy aparatoso y con el que podremos emular multitud de consolas y plataformas, y jugarlas en una pedazo de pantalla. Pero también tenemos otra posibilidad. Podremos jugar a cositas más actuales y potentes, ya que la conexión de cualquier consola por HDMI funcionará sin ningún tipo de problema, con un lag despreciable. Probaremos en este caso las consolas Nintendo Switch con su dock conectado, probando el titulazo Legend of Zelda Breath of the Wild. Por cierto, algo anecdótico, jugar a una consola pensada para modo portátil principalmente en una pantalla de 100 pulgadas. Y la consola PlayStation 4 con un pedazo de juego como The Witcher 3. Que de horas le eché en su día, madre mía. Por lo tanto, más posibilidades, si cabe, las que tenemos accesibles usando este proyector. Conclusiones, pues un proyector compacto con sistema operativo propio en el que tenemos integradas aplicaciones multimedia como Prime Video o Netflix, para conectar, loguearse y disfrutar, con opciones de ajuste trapezoidal automática o enfoque con mando a distancia, y con el plus añadido de todo lo que podemos hacer con la entrada HDMI. Sí, es cierto que aunque no necesitas mucha distancia para usarlo, necesitas tener una pared libre, pero salvo ese pequeño requisito, que por cierto no depende del proyector en sí, estamos ante un proyector súper completo. El tema del precio, pues hay que tenerlo en cuenta, aunque si pilláis cupones de descuento se ajusta bastante y creo que merece bastante la pena. Aunque como siempre digo, vosotros tenéis siempre la última decisión. Espero que esta review te haya gustado o te haya servido. En ese caso, un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal siga creciendo. Comenta tus dudas por aquí abajo y suscríbete si no lo estás, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, ortólogos!